Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Claudia Romero y se encuentran en su programa Humanízate por una cultura en familia. Nos encontramos en el canal de YouTube produciendo pues todos los temas que ustedes nos están pidiendo por medio de las redes sociales. En este momento, pues es el segundo día donde estamos produciendo para el tema salud mental en las familias. Ya produjimos uno, entonces el que quiere escuchar el primer programa se puede ir al canal de YouTube y buscarlo. Y la verdad está muy interesante, así es que no se lo pierdan y así van a poder entender la secuencia de este siguiente. Tenemos como invitada a una gran amiga y colaboradora, Erika Benítez, la doctora Erika Benítez, que le voy a pedir a Diana Ríos, alumna de la Universidad de Anáhuac, que nos ayude en la producción del programa y está haciendo su servicio, que nos la presente como se merece. Por favor, Diana. Sí, claro que sí. La doctora Erika Benítez Camacho tiene más de 16 años de experiencia como psicoterapeuta en consulta privada, especialista en adolescentes y adultos. Actualmente es directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Anáhuac, México. Tiene más de 16 años de experiencia como docente en programas de licenciatura y posgrado. Es revisor de libros de texto sobre psicología y dictaminador de artículos de investigación sobre psicología, salud mental y bioética. Bienvenida, Erika. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Clau. Qué gusto verte otra vez. Igualmente, muchas gracias por la intervención. Y fíjate que en este tema y siguiendo lo que habíamos estado hablando anteriormente sobre la salud mental, qué es y cómo se presentan los trastornos a partir de cuando no tenemos una buena salud mental, ¿no? Y cómo estos trastornos también, pues hay que identificarlos y entender cómo tratarlos y a dónde pedir ayuda. Me gustaría que nos platicaras un poquito, porque hay una cifra también muy importante en la cual luego no estamos tan conscientes y a veces pensamos, lo dejamos, la salud mental lo dejamos al final. O sea, y lo dejamos al final porque tenemos que estar operando, trabajando para poder ver de qué forma sacamos adelante el área económica, ¿no? O buscar por el área afectiva, tener también economía para creer que con eso vamos a poder tapar nuestra área emocional que está afectada, ¿no? Comprando cosas, esta área que nos venden tanto, que al final pues no, vemos que no funciona y ya que vimos que no funciona y ya estamos o en un problema de algún tipo de adicción porque estamos haciendo patrones para evadir la situación, vamos también mermando en nuestra área del empleo. Entonces dice aquí que 8 de cada 10 personas que tienen un problema de salud mental no tienen empleo. ¿Podríamos hablar un poquito más de esto al respecto, por favor, Eri? Sí, gracias, Clau. Hay muchos temas que trastoca este tema eje. Hay diferentes trastornos mentales y diferentes intensidades de los trastornos mentales. Y también hay personas con trastornos mentales que no han sido diagnosticados oportunamente, otros que sí han sido diagnosticados pero que no tienen un tratamiento acertado y que esto va a mermar la calidad de vida que tengan, y otros que sí están bien diagnosticados y que sí tienen un buen tratamiento y por lo tanto tienen mayores probabilidades de tener un empleo como personas que no tenemos trastornos mentales, es decir, que no haya ninguna dificultad añadida. Hay un problema en cuanto al diagnóstico que es fundamental y es que los mexicanos en promedio tardan entre 7 y 30 años en ser diagnosticados correctamente y tener un tratamiento adecuado. Hay personas que tienen un rezago en cuanto al tratamiento enorme, que no tienen ni terapia, ni atención farmacológica, ni intervención psicosocial necesaria. Y eso evidentemente va disminuyendo la calidad de vida que tienen, el funcionamiento social y aumenta la dificultad para que puedan encontrar un empleo.
Por otro lado, también cuando tienes una enfermedad mental crónica que no está bien atendida, es más común que desarrolles otras enfermedades físicas, también a veces crónicas. Y entonces, si no tienes ni salud mental ni salud física o ambas se encuentran disminuidas, es mucho más complicado que puedas tener un empleo. Por otro lado, hay algunos trastornos mentales o trastornos de la personalidad que por sus características llevan a que una persona sea más inestable o sea más impulsiva o tolere menos. Y entonces, cuando se molestan con las figuras de autoridad o cuando presentan algún tipo de conflicto, pueden renunciar muy fácilmente o pueden exponerse a ser despedidos. Y esto ya los lleva a esta cifra tan elevada y tan alarmante del empleo relacionado con los trastornos mentales. Y por otro lado, me gustaría tocar un tema que ya se había mencionado vagamente en la primera parte de estos episodios, que es el del estigma social. Y es muy difícil para una persona que tiene un trastorno mental poder ser aceptado socialmente, porque la gente no está habituada a que hablemos de salud mental y menos de enfermedad mental. Y muchas veces las personas sienten que tienen que ocultar el padecimiento que presentan frente a su empleador porque si no, no los va a contratar. Y desafortunadamente hay veces que el paciente sí tiene razón y que si dice abiertamente que está en un tratamiento o que tiene un diagnóstico, sufre de discriminación. Entonces, por eso, para poder implementar la tasa de empleabilidad de las personas con trastornos mentales, necesitaríamos ahondar en cada uno de estos puntos y darle la intervención adecuada, porque si no abordamos todo, vamos a seguir teniendo un rezago muy importante en empleo. Y ahorita porque estamos hablando de esto, pero por ejemplo, si habláramos de el nivel educativo, también es complicado porque también se abandona constantemente la escuela o también hay dificultades en la permanencia o hay muchas veces que por la gravedad del trastorno mental la persona suspende definitivamente la educación escolarizada y entonces ya no concluye ningún grado. Y eso también causa otro tipo de problemáticas porque si no hay estudios y tampoco hay trabajo, pues va a ser mucho más fácil que estés en casa, que tengas dificultades con tu familia, que a lo mejor haya problemáticas económicas, que esto cause estrés. El estrés lleva a otro tipo de conflictos, incluyendo los momentos de violencia o ya las situaciones más permanentes de violencia intrafamiliar. Entonces, en general, cuando hablamos de psicopatología, hablamos de una espiral descendente en donde si no tratas a tiempo una cosa, se va desarrollando otra y otra y otra que van encadenándose hasta que ya en lugar de tener un problema tienes muchos conflictos que atender de manera individual y de manera familiar y social. Híjole, pues o sea, las cifras son muy alarmantes, o sea, 7 y 30 años para identificar el trastorno, pues muchos yo creo que se han muerto sin saber que lo tenían. Y es por ello, ahora caigo en cuenta también por qué tenemos tanto índice tan alto y somos el primer país en el mundo con violencia intrafamiliar, ¿no? Sí, porque puede haber trastornos subyacentes que no han sido identificados y que la expresión observable es la violencia, pero no la vas a poder erradicar si no eliminas lo que causa la violencia, ¿no? Que hay muchos factores, no solamente psicológicos, también sociales, culturales, familiares, pero si tampoco te enfocas a la parte emocional que está generando eso, pues el pronóstico es mucho peor. Sí, y también esta parte que nos mencionabas de que pues podías tener otro tipo de enfermedades, ¿no? Y entonces también para el sistema de salud pues, no es muy conveniente ni para la economía de la casa. Claro. ¿Por qué? Porque al no identificar que tienes un problema de salud mental, te está causando otro tipo de enfermedades, puede ser gastrointestinales o pues a Sí, veces de sueño, cardíacas. sí, entonces aquí me gustaría que me platicaras un poquito
¿Qué tanto y es el riesgo que, bueno, pues ya vimos que es alto, pero ¿cuántas, cómo podemos identificar si nuestra enfermedad o la enfermedad que hemos tenido ya congénita tiene que ver con un tipo de trastorno de salud mental? Ujú. O sea, una enfermedad física que se relaciona con un trastorno mental. Yo creo que depende de muchas situaciones. Por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad física, desde el nacimiento va a haber un proceso de duelo por parte de los padres, porque todos los padres tenemos el deseo, la esperanza de que nuestros hijos estén sanos en todo sentido. Entonces, cuando dan la noticia que no tiene la salud que se esperaba o no cumple con las características que esos padres esperaban, pueden entrar en una situación de duelo. Y frente al duelo, hay personas que lo elaboran correctamente, que se sobreponen a la situación y que se ponen en marcha para poder identificar cómo poder apoyar a su hijo que tiene una enfermedad o que tiene a lo mejor una discapacidad. Y hay otros papás que reaccionan diferente, a veces de manera desafortunada. Hay papás que huyen. Muchas veces padres, o sea, varones, que huyen del sistema familiar cuando sus hijos están enfermos. Otros que tienen mucho estrés y que entonces desencadenan violencia intrafamiliar. Otros que evitan la situación y se refugian, por ejemplo, en el trabajo. Muchas veces empiezan conflictos de pareja o aumentan los conflictos de pareja y hay disrupciones familiares, divorcios, separaciones, incluso con el alejamiento de alguno de los padres hacia los hijos. Y a mí en algún momento me ha tocado también atender pacientes adultos que recuerdan que en su infancia nacieron, desarrollaron una enfermedad física y que por las situaciones familiares o sociales o económicas fueron dejados a crianza de otra persona que no eran los papás. Por ejemplo, los abuelos, los tíos, a veces personas que no tenían una relación consanguínea, pero que eran conocidos de la familia. Dependiendo de cuál sea la reacción de los padres y del ambiente familiar frente a esa dificultad o ese reto, es como ese niño va a aceptar la situación de salud que tiene o la discapacidad que tiene. Por eso tenemos chiquitos que son muy resilientes, que realmente luchan, que se sienten bien consigo mismos, a pesar de que están desafiando constantemente a la condición que presentan. Y por otro lado también tenemos niños que tienen que batallar con baja autoestima, con dificultades en el autoconcepto, con dificultades en las relaciones interpersonales, porque depende del ambiente familiar. Hay veces que los padres transmiten a sus hijos sus propios temores y que a veces sobreprotegen en consecuencia. Sucede mucho, por ejemplo, con niños que tienen a lo mejor alguna enfermedad respiratoria, por ejemplo, asma, que los papás se sienten muy angustiados, que algo dañino, algo malo les va a pasar, y como reacción natural los sobreprotegen, pensando que hacen un bien, pero en realidad hacen un mal, porque generan otras disfunciones emocionales muy significativas. Me parece que el punto está también en cómo esas personas se van desarrollando y cómo incluso van generando conciencia de lo que está ocurriendo alrededor. Y también en este punto es importante reflexionar sobre el papel que tenemos como comunidad y como sociedad. Tenemos que ser una sociedad aceptante, orientada a la inclusión, a la empatía y apoyar a quien más lo necesita. Entonces, si en la escuela tenemos a un niño que tiene algún problema de salud y es rechazado por sus compañeros, este problema va a incrementar y además se va a complicar con una cuestión de salud mental. Pero si nosotros como padres que no tenemos hijos con alguna problemática de salud física, salud mental, criamos a nuestros hijos de una manera amorosa y generosa para que sean empáticos y solidarios con el otro, entonces vamos a estar contribuyendo
a que esos niños que sí tienen alguna situación en particular que hay que atender, puedan tener una mejor intervención y un mejor desarrollo. Entonces, no solamente estamos abonando al bienestar individual, sino estamos abonando al bien común, que es algo en lo que yo creo mucho, porque pienso que si impactas en una persona y transformas para bien la vida de alguien, también transformas a la familia, que es la base de la sociedad, y también transformas a la sociedad en su totalidad. Diana, ¿levantaste tu mano? Sí, 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 justo. La verdad es que se me hace muy padre el tema que tocas y tengo una pregunta sobre eso. Este, la verdad es que creo que sí podemos, es muy comprensible, ¿no? O sea, que todos queremos no solo un hijo, ¿no? Hasta mi amiga, mi hermano, o sea, todos queremos que estén bien. Y sí es cierto que es parte de normal, ¿no? Que sientas mal por esa persona y puedas tender a tener una actitud negativa, ¿no? Hacia eso. Pero también, como tú dices, y como nos platicabas, ¿no? En el primer programa, la importancia de tener una red de apoyo para el paciente. Nosotros como comunidad, como tú lo dices, como hermana, como hija, como amiga, ¿qué podemos hacer por apoyar al paciente o a la persona? Acompañar emocionalmente, Diana. Sería mi principal recomendación, porque hay cosas que puedes hacer que están en tus manos y otras que no. En ti no está la salud o la cura de una enfermedad. En ti a lo mejor está proporcionar los medios de atención médica o psicológica para que esa persona pueda tener una muy buena intervención. Pero hay ciertas enfermedades que no se quitan, que son condiciones que se manifiestan a lo largo de la vida y que eso solamente se van a controlar. O hay otras enfermedades que son crónicas y otras más que son degenerativas. Entonces, lo que podríamos hacer es acompañar emocionalmente y no significa que no reconozcamos nuestras propias emociones o nuestros propios duelos o nuestras propias dificultades, pero sí tenemos que ser muy responsables de la forma en que nos expresamos. Tenemos una tendencia a decir constantemente al otro, échale ganas, tú puedes, como por una cuestión motivante. Pero hay veces que aunque el paciente le eche muchas ganas, no va a poder curarse, porque no depende de él. De él a lo mejor depende la actitud, seguir sus tratamientos, hacer cosas que le gustan hacer, no limitarse. Pero hay ocasiones, por ejemplo, con pacientes que están muy deprimidos, que me han dicho, me molesta que me digan échale ganas, porque no es que esté en mí, no es que yo no le eche ganas, sí le estoy echando ganas, pero hay algo que me está impidiendo hacerlo, ¿no? Yo pienso que si somos escuchas activas del otro, si somos resonantes de lo que el otro está sintiendo y de nuestras propias emociones y de lo que esa interacción nos está generando, si respondemos con comprensión, que no siempre va a ser posible, pero que intentemos hacerlo la mayoría de las veces, y si hay empatía y solidaridad, vamos a poder hacer mucho bien. En muchas ocasiones, lo que la gente necesita es eso, es nada más que alguien esté a su lado y que lo acompañe en esta batalla difícil. No es indispensable que tú libres esa batalla porque a lo mejor no te toca, pero sí puedes acompañar y ya con esto le das muchísima paz y tranquilidad a la persona que está a tu lado. Gracias. Gracias. Y en esto que estás diciendo y esto que pregunta Diana, viene mucho tenemos muy poca inteligencia emocional en cuestión a entender qué sentimientos tenemos. De eso hablabas también en el programa anterior, ¿no? Y a veces cuando vemos el sentimiento en el otro y nos abruma, pues queremos correr, porque como no sabemos manejar nuestro propio sentimiento, dices, huye, o mejor me callo y no digo nada, ¿no? Pero también tu, tu expresión física está ya dándole a conocer al otro que está queriendo salir corriendo o que no tienes mucho miedo. Y es válido, es muy válido. Aquí, ¿tú cómo nos puedes, bueno, como terapeuta, qué les puedes decir a las personas que hagan en esta área donde nos dices, bueno, hay que hacer una escucha activa, de eso se trata, ¿no? Primero entender los sentimientos y saberlos para poder entender los del otro.
Pero cuando apenas estamos iniciando en esto y ya se nos vinieron todas las broncas, ¿cómo podemos sacar adelante esta situación para poder hacer esta compañía con el otro y esta comprensión con empatía y solidaridad? Em, Tratar de entender las necesidades del otro y poner atención, pero para poner atención a veces hay que guardar silencio y escucharnos a nosotros mismos. Porque hay veces que, como dices, hacemos mucho ruido porque no queremos escucharnos, porque no estamos preparados para escuchar nuestro interior. Y hay otras veces en que el otro nos está contando una situación muy difícil, física, emocional, familiar, y efectivamente hay gente que huye físicamente y hay gente que se queda físicamente, pero que se desvincula emocionalmente. Entonces, voltea a ver la televisión, se distrae, no da la respuesta que se necesita y solamente desanima al otro. Tendríamos que tener una disposición para escuchar, aunque nos cueste trabajo, tratar de entender qué es lo que nos están tratando de decir. Y estoy diciendo tratar y tratar porque a veces no lo logramos. No es que lo logremos siempre y no es que sea el objetivo que vamos a tener como meta acabada, sino que es una situación de perfeccionamiento constante. Con sentarte al lado del otro, y hay veces que con dejar que el otro se exprese es suficiente. Porque cuando alguien llora nos da mucha ansiedad y por esa ansiedad tratamos de que esa persona deje de llorar. Entonces la respuesta natural es no llores, no llores. Hasta a los niños les decimos ya, no llores, tranquilo, tranquilo. Porque nos da mucha ansiedad y tratamos de calmar esa ansiedad y también tratamos de tranquilizar a la otra persona. Cuando la otra persona lo que necesita es llorar y necesita que alguien escuche cómo está llorando y le dé acompañamiento y soporte emocional. Para eso, efectivamente, es muy importante tener inteligencia emocional, que es un tema del que se habla mucho desde hace ya varios años, que podemos decir, sí, claro, tenemos un alto coeficiente emocional, yo manejo muy bien mis emociones, soy muy empático, soy muy responsable. Yo te diría, habrá que ver si realmente lo somos o si todavía estamos en el camino de poder aprender ciertas habilidades. Y si además detectamos que esa persona que está con nosotros necesita una atención ya específica, que nosotros por mucho amor y mucha escucha y mucho acompañamiento que queramos no le podemos dar, tenemos la responsabilidad de referirlo con quien sí le pueda dar esa atención profesional. Si es una cuestión de índole médica, pues entonces será con un médico especialista. Pero si es una cuestión de índole de salud mental, emocional, psicológica, entonces será con un especialista en salud mental. Y el especialista en salud mental se va a apoyar en nosotros, en la familia, en esta red que estábamos hablando, para que entonces en conjunto se pueda trabajar para que el paciente pueda salir adelante. Claro. Ay, pues muchas gracias. Aquí yo me gustaría solamente que, pues aprovechando que ya estamos acompañando al otro y que nos está costando, si vemos e identificamos que nos está costando, ¿no? Escucharlo, también después reflexionar por qué y entender qué es lo que nos está pasando, porque esto nos va a ayudar a una segunda ocasión, pues mejorarlo y trabajarlo, ¿no? Entender también cómo ya identificándolo, puedes tratarlo con el profesional y es más rápido sacarlo adelante, ¿verdad? Sí, y esto que mencionas es importante porque las reacciones pueden ser muy naturales y sí vamos a apoyar al otro, pero para apoyar al otro nosotros también tenemos que estar bien. Y si nosotros no estamos estables emocionalmente y no trabajamos emocionalmente nuestras propias dificultades, no vamos a poderle brindar al otro. Y eso es importante porque hay veces, sobre todo sucede mucho con los cuidadores, ahora que estábamos hablando de las personas con alguna enfermedad crónica o enfermedad degenerativa, los cuidadores a veces la padecen mucho más y padecen mucho más el desgaste emocional, porque se abocan tanto en cuidar al otro física y emocionalmente que ellos se descuidan. Y es muy importante que uno esté bien para poder brindar
lo que el otro requiere. Claro, y aquí cómo relacionamos, o sea, la ansiedad, ¿cómo es que se relaciona aquí? Para que la gente identifique, porque la ansiedad es un estado también normal que el cuerpo nos da para identificar y decir, aquí hay que trabajar algo. Esto es importante, ¿no? Claro, porque todos tenemos ciertas reacciones de ansiedad. De hecho, hay ansiedad de rasgo, que son como cuestiones temperamentales. Hay personas por eso que son más relajadas, entre comillas, que le decimos, ay, qué relajado eres, y otras personas que son más estresadas. En realidad no son los términos correctos, pero son los que se utilizan para poder identificar con mayor facilidad que alguien reacciona de una manera mucho más aprensiva que otra. Pero además hay una ansiedad que tiene que ver con el estímulo que se está enfrentando y la acción que se está teniendo frente a ese estímulo. Y hay ansiedades que son proporcionadas, que son funcionales, porque efectivamente nos sirven para identificar que algo no está yendo de la manera correcta y que tenemos que actuar. Y hay ansiedades que ya son paralizantes, que es cuando son disfuncionales, cuando te llevan a evitar o cuando te causan conflicto en diferentes áreas de tu vida. Así es. Y ese va a ser otro tema que después platicaremos más adelante con el tema de la ansiedad. Y te agradezco muchísimo, Erika. Te vamos a hacer una dinámica rápidamente. Por favor. Muy bien. Bueno, no sé si te haya tocado antes, Erika, pero esta es nuestra ruleta. Y te va a picar impresionar y tú me dices cuándo paremos. Ya. Dice, cápsula del tiempo. Regresa a un momento en específico. O sea, de que yo regrese, que algo que quiera comentar de un momento específico. Sí, o puede ser cómo has vivido a nivel personal, cómo pudiste manejar tú esta parte de ansiedad, porque a todos nos pasa, aunque estamos preparándonos continuamente, dicen, no, pues ella está en el área de salud psicológica, no le pasa, ¿no? No, claro que pasa, pero la clave está en el autoconocimiento. Claro. En que tú sepas qué tipo de ansiedad estás presentando, qué te detonó esa ansiedad, porque a veces son situaciones reales y otras veces son situaciones imaginarias. Nosotros somos expertos en hacernos historias en la cabeza que a veces no tienen que ver con la realidad. Y pensamos que muchas cosas terriblemente negativas pueden ocurrir porque la ansiedad se caracteriza por eso, por tener un pensamiento catastrófico en donde todo lo imaginablemente malo te va a pasar. Y que en realidad cuando ya nos sentamos a distancia nos damos cuenta que no pasa. Y que las consecuencias no son tan trágicas como nosotros habíamos pensado. Pero la posibilidad para detener la ansiedad y no llevarla al extremo radica desde mi punto de vista en conocerte, en conocer tus emociones, en poder identificar incluso qué reacciones físicas estás teniendo cuando estás ansioso. Por ejemplo, hay personas a las que les duele la cabeza, otros a los que se sienten tensos, otros que sienten cosquilleos en el estómago, otros que se enferman de gripa o de algún resfriado. Entonces, otros que tienen tics, por ejemplo, entonces habría que identificar qué es lo que pasa con nuestro cuerpo y qué es lo que pasa con nuestras emociones y tratar de dimensionar siempre sobre la realidad, distinguir qué es la realidad y qué es lo que nosotros estamos imaginando respecto a esa realidad. La ansiedad se caracteriza por vivir en el futuro, no en el presente, ni tampoco por identificar lo que estamos en este momento sintiendo. La ansiedad es todo lo que imaginamos que puede ocurrirnos en el futuro. Y de ahí la importancia de poder sí planear, tener por supuesto un sentido de vida, un proyecto de vida muy sólido, esperanza adelante, pero tampoco abandonarnos en el presente, ni dejar de sentir lo que estamos sintiendo en este momento, ni disfrutar también de las cosas maravillosas que nos están pasando. Ay, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo. Y gracias, Clau. Hemos terminado este programa, de verdad, me quedo todavía con muchísimas ganas de seguir platicando. Hay mucho que aprender. También te agradezco mucho, Diana, por tu intervención. Y a todos ustedes que nos siguen continuamente todos los jueves en Humanízate.
estamos buscando crear un mayor bien común, un entorno saludable y que creen que lamentablemente todos le tenemos que meter ganas a esto, porque si no hay voluntad, no hay forma de que lo cambiemos, nadie lo puede hacer por nosotros. Somos los únicos responsables de poderlo crear. Así es que este programa es dirigido para todos, todos necesitamos trabajar por nuestra salud mental. Le agradezco mucho a Eri por su intervención nuevamente y gracias por seguirnos todos los jueves en Radio Anáhuac y en el canal de YouTube como Humaniza Te Hace. Que tengan un excelente día y hasta luego.